Estoy ya en este momento abriendo la transmisión. Tengo un problema con Zoom para transmitir por Facebook. Ok, parece que ahora sí va a arrancar. Muy bien. Bien, mientras arranca la transmisión, les decía que recordemos al hermano Arturo. Él está con varios exámenes acerca del cáncer en sus tiroides. Él está tranquilo, él está contento, él está agradecido con el Señor por todo lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿No? Pero nosotros queremos que él siga entre nosotros y si es la voluntad de Dios, pues así será. Y también quiero pedirles por el hermano Alfredo, que ahí nos escucha, recibió unas fotos muy bonitas de las obras que él está comenzando allá en Guatemala. El domingo pasado hubo una asistencia de 20 o 30 adultos y 10 niños, lo cual es una bendición, ¿verdad? Con pocos recursos económicos y materiales, pero se está predicando el evangelio, está haciendo obra y pedimos al Señor pues que le provea de todo lo necesario, fuerza, sabiduría y recursos para continuar con esta obra que ha comenzado allá en Guatemala. Bien, hoy comenzamos tema nuevo, ¿no? Hemos estado desde hace mucho tiempo ya viendo las dispensaciones. Vimos la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia. Vimos la gran tribulación, lo que sucede en el cielo, ¿verdad? Las bodas el tribunal de Cristo primero y las bodas del Cordero. Pero eso implica, tomando en cuenta los hechos que ocurren al final de la era de la iglesia, o como la hayamos llamado la dispensación de la gracia, una serie de resurrecciones, ¿verdad? Que en realidad son bíblicamente dos resurrecciones. La primera resurrección, que es para vida eterna, y la segunda resurrección, que es para muerte o castigo eterno. Cuando decimos muerte, no es extinción, sino separación eterna de Dios y castigo en el infierno. Son resurrecciones, por ejemplo, en las resurrecciones, o el programa de la primera resurrección ocurre antes del milenio y luego la segunda resurrección ocurre posterior al milenio. En Apocalipsis 20, 11 al 14 leemos: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Entonces, nos dice el verso 14, esta es la muerte segunda. Sobre esto estudiaremos más adelante, nada más le estoy mencionando, porque es la última parte, es la última resurrección. Así que vamos a comenzar con el programa relativo a la primera resurrección, que aunque es un evento, ocurre, por decirlo de alguna manera, en diferentes etapas, de las cuales la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la primera. Él es la primicia, ¿verdad? El primero en resucitar.
en vencer la muerte. Y es el que nos da esperanza a nosotros de que un día resucitaremos y estaremos con Él. Si no es que somos arrebatados en vida y transformados en un abrir y cerrar de ojos, según nos enseña Tesalonicenses. Entonces, vamos a comenzar con esa primera resurrección, pero antes también tenemos que entender que estas resurrecciones están asociadas a lo que podríamos llamar juicios. ¿Ok? Y el primero de esos juicios lo estudiamos hace poco, que es el Tribunal de Cristo, que tiene que ver con la evaluación que el Señor hará al juzgar nuestras obras. Así que hoy vamos a comenzar, vamos a tener un pequeño repaso del Tribunal de Cristo, pero vamos a ver algunas cosas que son importantes. Dentro del plan de Dios para cada grupo, hay un momento para su resurrección. El Cordero de Dios fue el primero, ¿verdad? Jesucristo. Pero también para cada grupo hay un momento en el que se van a juzgar ciertas cosas. Lo que tienen en común todos los grupos es el juez, que es el Cordero de Dios victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el juez de los últimos tiempos es el mismísimo Señor Jesucristo, porque a él le fue dada esa autoridad. Vamos a ver Juan 5, 21 al 27. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Jesucristo es el juez de los últimos tiempos porque así lo quiso el Padre. Todo lo que Él, me refiero a nuestro Señor Jesucristo, haga, lo hará en armonía con la voluntad del Padre. Ustedes saben que me gusta que la Biblia sea la que nos confirme las cosas que decimos acá, ¿verdad? Y como decimos en la iglesia, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. No hacemos conjeturas, ¿ok? Cuando hay suficiente evidencia para sacar una conclusión, la podemos sacar. Pero de lo contrario, dejamos que sea la Biblia la que realmente nos explique. Mire a quien tenemos ahí, qué bendición. Que dejamos que sea la Biblia la que nos explique lo que estamos aprendiendo. Y entonces decíamos que todo lo que Jesucristo haga al final como juez lo va a hacer en armonía con la voluntad del Padre. Veamos Juan 5, 28 al 30. Juan 5, 28 al 30, ¿qué nos dice? Todo lo que él, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Perdón, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Son palabras registradas en el libro de Juan, dichas por nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 28 al 30. Recordemos que durante su ministerio terrenal, hermano Arturo, no puedo seguir sin saludarte. Qué gusto verte. Que Dios te bendiga, mi hermano.
Un saludo para Paquita también. Bien. Gracias, muy amable. Gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermano. Entonces decíamos que durante su ministerio terrenal, Jesucristo no hizo acepción de personas. No se dejaba impresionar por la riqueza de quienes se le acercaban, por su estatus político o socioeconómico. Tampoco, por el apellido o por quienes fueran esas personas. ¿De acuerdo? Y esta condición se cumplirá también en el futuro. Veamos Isaías 11, 1 al 5. Hermano, estamos viendo el programa de las resurrecciones. Estas resurrecciones están asociadas a juicios al final de la era de la gracia, empezando con el tribunal de Cristo, que terminamos de estudiar hace un par de semanas. Hoy haremos un pequeño repaso. Y siguiendo con diferentes juicios, el juicio de los gentiles, el juicio de la nación de Israel, el juicio de las naciones, etcétera. Cada uno de esos juicios está asociado a una resurrección también, entonces por eso lo estamos viendo desde esa perspectiva. Excelente. Dice Isaías 11, 1 al 5, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová, en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, este juez justo y todopoderoso también se dice que tiene ojos como llama de fuego. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y en Apocalipsis 2:18 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa frase, ojos como llama de fuego, implica que nada escapa a su vista. No se le puede engañar. No pasa por alto hechos ni circunstancias. Nadie puede poner una excusa delante de él para justificarse. Además, este juez es santo. Apocalipsis 3:7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En la persona de Cristo no hay nada pecaminoso, ni tampoco en sus juicios, porque él juzgará de acuerdo con los principios morales absolutos de Dios. Es un juez que no se puede engañar, no se puede sobornar, no es posible manipularlo. Y hablando de los principios morales absolutos de Dios, hermanos, no han cambiado desde que Dios se dio a conocer al hombre. No han cambiado. Él es el mismo. Y sobre esto entendamos, esto va contra cosas como la ideología de género. No hay tal. Dios creó hombre y mujer. Esto va contra el adulterio. Esto va contra el sexo antes del matrimonio. Esto va contra el sexo fuera del matrimonio. Esto va contra el engaño, contra la mentira. Los principios morales de Dios son absolutos. No hay áreas grises. Dios no quiere que nos confundamos. Dios quiere que sepamos exactamente lo que Él espera de nosotros. No obstante, todas esas características de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como juez no significan que sea un ser sin compasión, sin amor, sin empatía. No significa que sea frío o indiferente.
Él está lleno de amor y de misericordia. Él no quiere que nadie se pierda. Él no se deleita en la muerte del impío. Veamos qué dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y ustedes me dirán, hermano, de acuerdo con lo que usted nos ha enseñado, ese es un mensaje para Israel. Estoy de acuerdo con ustedes. Entonces vamos a Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, estoy en Efesios 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Este es el juez que va a juzgar a toda la humanidad al final de los tiempos, en diferentes eventos. Ahora sí, vamos con los juicios venideros. Vamos a ver, dentro de estos juicios hay varios, ¿verdad? Está el Tribunal de Cristo, que ya lo estudiamos detalladamente. Vamos a repasar unos aspectos hoy, pero ya tuvimos un estudio amplio sobre el Tribunal de Cristo. También está el juicio de los gentiles, el juicio de los judíos que sobrevivan a la tribulación, el juicio de los santos del Antiguo Testamento y de la gran tribulación, el juicio de las naciones, el juicio ante el gran trono blanco. ¿Okay? Vamos a ver todos estos juicios más adelante. Pero ahora vamos a enfocarnos otra vez un poquito en el primero de ellos. ¿Cuál es el primer juicio que se va a realizar? Justo después del arrebatamiento. A ver, alguno que me ayude con eso. El Tribunal de Cristo, ¿no? El Tribunal de Cristo, exactamente. Ahora, es necesario que entendamos una cosa. Estos juicios que vamos a ver están relacionados con el orden en que van a resucitar las personas para la eternidad, sea para disfrutar con Cristo o sea para la condenación eterna. En cuanto al juicio de los creyentes, es decir, el Tribunal de Cristo, vamos a, como hemos visto y como vamos a ver, no se está juzgando la salvación del creyente, sino sus obras. Y en cuanto a los otros juicios, no es para dar un veredicto de culpable o de inocente. En los otros juicios, las personas van a conocer la razón de su destino eterno. Sin embargo, hay que entender que ese destino fue sellado mientras la persona estuvo en vida aquí en la tierra. Es decir, por ejemplo, si alguien no conoce en este momento a Cristo como Salvador personal y fallece, su destino ya quedó sellado. Y si la persona conoce a Cristo como su Salvador personal y fallece, su destino ya está sellado. El primero para condenación eterna y el segundo para vida eterna con Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerden que esto es participativo, no es magistral. Es decir, si alguien quiere aportar, si alguien quiere aclarar o preguntar, podemos hacerlo, ¿verdad? Yo decidiré, de acuerdo con la calidad de la pregunta, si la puedo responder en el momento, si la respondo al final, o si me toca estudiar más para poder estar a responder de hoy en 8. Bien. Entonces vamos con el Tribunal de Cristo. Se menciona como la bimá de Cristo. Esta palabra bimá se refiere no solo al tipo de tribunal. El bimá era como una plataforma sobre la cual había una silla, un trono, donde un juez se sentaba a juzgar determinado asunto.
Esa palabra se menciona en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el bimá, tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje lo estudiamos ampliamente, acuérdense, cuando vimos el tribunal de Cristo. Y vamos a recordar que el hablar de lo que cada uno haya hecho, sea bueno o sea malo, se refiere a si esas cosas son aprobadas o rechazadas por el juez que es Cristo mismo. Y a lo largo de este estudio vamos a ver algunas razones, nos van a aclarar el porqué de este asunto. Empecemos con lo que se juzga. La cosa juzgada son las obras del creyente y no el creyente mismo. Veamos 1 Corintios 3, 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica o tenga cuidado de cómo construye encima de ese fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este versículo es clave. Y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, será salvo por la inmensa gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pero vean qué interesante. Nos dice que el fundamento sobre el cual sobreedificamos es Jesucristo. Y que sobre ese fundamento edificamos oro, plata, piedras preciosas, materiales duraderos, materiales que soportan, madera, heno, hojarasca, materiales volátiles. No vamos a ahondar mucho porque más adelante hablamos un poquito más sobre este tema, sobre por qué las obras permanecen o por qué las obras no permanecen. Dicho de otra manera, por qué unas obras pasan la prueba y otras no. Y esto se refiere a la base del juicio. El mismo pasaje que acabamos de ver en el punto anterior nos da la respuesta. El fundamento de toda obra que hagamos durante nuestra vida, y aquí es otro punto que debemos volver a aclarar, no se refiere solo a la parte ministerial. La Biblia dice que seremos, vamos a ver, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que recibamos lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahí no está diciendo lo que haya hecho en el ministerio cristiano. Ahí no dice lo que haya hecho mientras fue pastor o misionero o evangelista o maestro. Ahí está diciendo lo que haya hecho. Y se refiere a todos los aspectos de nuestra vida, porque nosotros no somos hijos de Dios solo cuando estamos predicando o solo cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, lo somos 24/7, permanentemente, momento tras momento, no importa lo que estemos haciendo. Entonces, si las cosas que hicimos, las hicimos para exaltar nuestra propia imagen, para obtener beneficios personales de cualquier índole, y no para dar gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esas obras no pasarán la prueba. Y el hermanito perderá toda su recompensa.
Si bien dice la Biblia, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otra forma de ver ese pasaje es como quien escapa de un gran fuego. Es decir, era imposible que se salvara, pero se salvó. Se salvó por la pura gracia de Dios. Entonces, hay varias cosas en las que necesitamos poner atención. La primera de ellas, nuestra obediencia. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo regrese, nos lleve con Él en este tribunal, Él va a hacer una evaluación sobre nuestras obras y va a considerar varios aspectos. En todo juicio, en toda evaluación, existe, como decir, un parámetro por el cual se juzga la cosa. Si yo voy a juzgar un teléfono, ¿verdad? Este es barato, es tan barato que donde lo consigo, en mi proveedor de servicios de telefonía, me lo da gratis, ¿verdad? Entonces es barato. Si no es un teléfono de alta gama. Entonces, ¿qué se juzga? La calidad de la cámara, la memoria interna, la velocidad del procesador, la potencia, la duración de la batería, las funcionalidades que tenga, etcétera. Estoy juzgando un teléfono, pero ¿qué cosas podría considerar nuestro Señor Jesucristo al evaluar nuestras obras? Bueno, nuestra obediencia. La medida en que nuestra vida y todo lo que hacemos se somete a la palabra de Dios. El Señor no examinará nuestras obras con base en los conocimientos que tengamos, con base en lo que sepamos de la Biblia. Porque recuerde que lo que sabemos de la Biblia, si no lo ponemos por obra, es mera información. El conocimiento que tengo de la Biblia aquí en mi cabeza, si no lo pongo en práctica y si no lo obedezco, es mera información. Dios no me va a juzgar por la mera información que hay en mi cabeza. No solo por eso. Posiblemente sí me diga que yo sabía, así que no puedo excusarme delante de él. Pero me va a juzgar mis obras por la obediencia y sujeción a su palabra. Y aquí sí entra el conocimiento. Porque entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Ay, hermano, entonces, mejor no aprendo nada de la Biblia. Bueno, está la otra parte. Hay un pasaje muy lindo que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, Dios nos puso como quien dice entre la espada y la pared. Si tienes mucho conocimiento, tienes mucha responsabilidad. Y si no tienes conocimiento, eres responsable de esa falta de conocimiento y de las consecuencias. Necesitamos el conocimiento bíblico, pero no para entrar en vanas discusiones, en vanas debates teológicos. Necesitamos el conocimiento para ponerlo por obra, para hacer lo que está haciendo Alfredo ahorita en Guatemala, plantar iglesias. Para eso necesitamos el conocimiento, para predicar a otros acerca de Cristo. Y no porque esté Arturo, lo he comentado con otros hermanos. Me encanta Palabra de Vida. Esa pequeñita iglesia, yo creo que rompe los parámetros. Dicen por ahí que en una iglesia, en promedio, el 10% de los miembros de la iglesia son los que trabajan. Si la cantidad de miembros que tiene Palabra de Vida, creo que son ¿cuántos, hermanos? 20, 25, 40. No, hermano, estamos hablando de una cantidad entre 16 y 20, 22 personas. Ok, eso quiere decir que en esa iglesia más del 50% de las personas hacen algo en la obra de Dios. Sí. Okay, pues yo los sigo en redes sociales y me encuentro bastantes personas. Está Fernando, está Patricia,
hay varios hermanos ahí y hermanas que diariamente, no estoy hablando de que una vez a la semana o una vez a la quincena, no. Diariamente usted encuentra 2 o 3 intervenciones de diferentes hermanos. ¡Qué lindo! Imagínense lo que sería nuestra iglesia, con casi 200 miembros, si la mitad de nosotros, todos los días, saliéramos a redes sociales a evangelizar, a ver quién nos oye. ¡Qué hermoso sería! ¿Verdad? Bueno, gracias a Dios, porque nuestra iglesia también trabaja. Nuestra iglesia también trabaja, pero no es el común de las iglesias que tanto porcentaje de los miembros estén activos en la obra del Señor. Entonces, nuestra obediencia, y esa obediencia, y hago referencia a este caso porque el Señor nos dio un principal mandamiento, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos obedeciendo? Hay un pasaje que suena, lo he escuchado en predicaciones de una manera muy romántica, pero eso no tiene nada de romántico. Vamos a Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. Y especialmente el verso 14. Jesucristo hablándole a los discípulos y les dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Me puedo considerar amigo de Jesucristo? ¿Estoy haciendo lo que Él me manda? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Regreso al 14. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, Jesucristo no se guardó nada, sino que nos dio todo el conocimiento que el Padre quería que nosotros tengamos. Y eso nos hace tremendamente responsables ante un mundo que está perdido. Es nuestra responsabilidad hablar de Jesucristo cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Cuando caigamos bien y cuando caigamos mal. Otro aspecto que se va a juzgar de nuestras obras, y me refiero a nuestra vida aquí en la tierra, de todo lo que hacemos, como amas de casa, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, es nuestra mayordomía. Es decir, cómo administramos los recursos materiales e intelectuales que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y recuerden aquella parábola, ¿verdad? De los talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Como hijos de Dios debemos recordar que somos responsables de lo que Dios nos ha dado a cada uno. Y que lo que yo tengo, mi casa, mi computadora, el carro, mi trabajo, no me pertenece. Dios me permite disfrutar de eso, pero debo administrarlo para su honra y para su gloria. Debo ser un buen mayordomo de lo que Él me ha dado. Mis talentos, mira que medio toco la guitarra y puedo expresar alguna melodía con mi voz. Eso no es para exaltarme a mí mismo, eso debe ser para glorificar a Dios, porque debo hacerlo con mi cuerpo, como dice Corintios, con mis bienes, con mis talentos, con todos mis recursos. Debo ser un buen administrador de todo lo que Dios me ha dado, empezando por mi vida, sin la cual no tengo nada más. Otro aspecto es nuestra motivación.
El Señor no está interesado solo en lo que hacemos, sino en la razón por la cual lo hacemos. Como hemos visto en el punto C de este estudio, arribita, la base para la evaluación. En 1 Corintios 4:5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No nos extrañemos si el hermanito que pasaba despegando los chicles debajo de la banca de la iglesia, recogiendo la basura que se pegaba y la mugre que se pegaba en las esquinas de las paredes del templo, recibe más recompensas que los que predicaban o los que salían como misioneros. No nos extrañemos, hermanos, porque en la obra de Dios ninguna obra es más importante, ninguna obra es menos importante. Todo lo que hagamos mientras estemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno cuando es para la gloria de Dios, malo cuando es para la gloria personal. No se refiere a la obra que hacemos, sino a la intención de nuestro corazón al hacerlo. Entonces, los que viven con la motivación de agradar al Señor y darle a Él la honra y la gloria en todo lo que hacen, recibirán las recompensas. Pero aquellos cuya motivación fue la autopromoción, lucrar con el Evangelio, o cualquier otro motivo que no sea glorificar el nombre de Cristo, no recibirán recompensa, la perderán y sufrirán vergüenza delante del Señor. Vuelva a 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, no pasa la prueba, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora un aspecto que no va a ser considerado en este tribunal. No está en tela de juicio en este tribunal. ¿Cuál será? ¿Cuál es un aspecto que el Señor no va a juzgar en este tribunal? La salvación. La salvación no. Amén. Amén. La salvación no está en tela de juicio. El tribunal de Cristo no es para eso. La obra de Cristo es completa. En Él hemos sido justificados delante de Dios. Vamos a ver dos pasajes y ya estamos terminando. Eric, Señor. perdón, solo para recordar, si llegaste a este tribunal es porque ya sos salvo, ¿verdad? Y Amén. simplemente se está poniendo a prueba las obras que hiciste, ¿verdad? No No la es el hecho salvación. de que yo hago obras para poder ser salvo, ¿verdad? Definitivamente eso no es así, ¿verdad? Exactamente. Simplemente aclarar el punto ese. Exacto. Por eso estoy diciendo que la salvación, gracias hermanito. Por eso estoy diciendo que la salvación no es parte de esta evaluación. El Señor Jesucristo no está juzgando si debemos o no debemos estar en ese tribunal. Ya que, como dijo Naamán, ya llegamos hasta ahí. Es porque somos salvos. Veámoslo en Romanos 5, 1 y 2. Nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, gracias a Cristo ya no estamos enemistados con el Padre y tenemos acceso a su presencia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él nos ha justificado. Veamos Romanos 3, 20 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando dice que no hay diferencia, recordemos que el libro de Romanos está escrito a una iglesia que era mixta. Habían judíos y habían gentiles. Y para variar, estaban peleándose entre ellos, viendo a ver quién era mejor. ¿Verdad?
Entonces dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y este pasaje es como una bofetada, porque le dice tanto a judíos como a gentiles, ninguno merece estar en la presencia del Señor. Ni usted por ser judío, ni usted por ser gentil. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego viene el bálsamo. ¿Ok? Primero la cachetada y luego el bálsamo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ese término, redención? Comprados, literalmente, de un mercado de esclavos, porque éramos esclavos del pecado, y de ahí nos compró Jesucristo con su sangre, con su vida. Somos posesión de Él. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios dijo, ya no me importa lo que hicieron. Se han rendido a los pies de Jesucristo, son bienvenidos, porque Él llevó el castigo por nuestros pecados. Por eso dice que a Él lo puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Realmente tiene usted la seguridad de que si muere va a ir al cielo? Le voy a hacer una pregunta a usted que me escucha aquí o en redes sociales. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que muere. Llega a la presencia de Dios. Vamos a suponer que llegó hasta allá. Y el Señor le dice, dame una razón por la cual debo dejarte entrar al cielo. Es una suposición, ¿sí, hermano Arturo? Pues mi respuesta sería, porque no me estás viendo a mí, Señor, estás viendo la justificación de tu Hijo en mí, la Amén. redención de Él en mí. Amén. Amén. Pero si usted no tiene una respuesta, es decir, si usted no tiene a Cristo en su corazón, no hay una sola razón para que el Señor le deje entrar. Mire, que yo iba fielmente a la iglesia, nunca llegaba tarde, era el primero que llegaba, limpiaba las bancas para todos los hermanos, era el último que me iba, dejaba el templo limpio después de que se iban los hermanos. Mire, es que yo era el pastor y yo predicaba y yo sacaba horas de horas estudiando para dar una buena enseñanza bíblica. Es que nada de eso salva. Mire, que yo era miembro de la iglesia Palabra Verdadera y me congregaba con los hermanos de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Cartago. Ninguna de las dos iglesias salva. Esos hechos no salvan. Mire, que yo hacía viajes misioneros, eso no salva. El que murió en la cruz fue Jesucristo. El que derramó su sangre fue Jesucristo. Y el que nunca pecó y fue castigado en mi lugar y en su lugar fue Jesucristo. Dice la Escritura que lo que tenemos que hacer los seres humanos es arrepentirnos. Reconocer delante de Dios que soy pecador. Pedirle perdón. Y Él me va a perdonar. Y arrepentirme significa entender que mi pecado ofende a un Dios que es santo y que yo debo cambiar la dirección que llevo lejos de Dios, sin que Dios me importe, y
hacer un giro de 180 grados, ir en dirección contraria por el camino que Dios ponga delante de mí. El camino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay obras, no hay obras, no hay cosas que usted pueda hacer para merecer el cielo. Usted y yo no merecemos el cielo. No hay ninguna razón para que el Señor nos permita entrar al cielo. La única es Jesucristo. Y si Él está en su corazón, usted puede tener seguridad de la vida eterna. Pero si usted no se ha arrepentido, si no le ha pedido a Él que entre en su corazón y le salve, si no le ha pedido perdón por su pecado, usted no va para el infierno, usted está en el infierno. Y de ahí tiene que rescatarlo el Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a ver el juicio de los gentiles.